Estamos aquí en compañía de Machi Constant, quien está, quien damos los buenos días y Buenos vamos días. entonces, y vemos ya la actualidad de lo que nos traen los periódicos en este miércoles. Tenemos este miércoles 12, dice como titular principal el periódico Diario Libre que 5 jueces de la Suprema decidirán caso de Félix Bautista. Presidente de la Suprema Corte de Justicia va a escoger a un 5º miembro luego de que ayer se registrara un empate. Un empate entre 2 votaciones a favor y 2 en contra de que votaron por el recurso de apelación interpuesto por el Procurador General de la República en contra de un auto de no lugar dictado por Moscoso Segarra en meses pasados a favor del senador Félix Bautista. Pero ya se fijó la próxima audiencia. Sí se fijó, no tengo ahora mismo la fecha, pero creo que en septiembre, día 22 o 20, más adelante vamos a especificarla. Pero sí, el caso será conocido más adelante. Y dice que para determinar, para desempatar esto, van a designar a un 5º juez que haga impar la votación. Una buena estrategia. Eso debe ser así. Cuando hay tribunales colegiados, deben ser impares para evitar eso de los empates. Y no dudo tampoco que en aquel momento pueda suceder algo. Pero vamos a ver. Tenemos también, afirman que el metro recibe buen mantenimiento luego de los fallos que lo han afectado, las 5 averías que les han afectado en las últimas semanas. Regidor solicita habeas corpus, Cancillería se reúne con camioneros. Esto debe ser por el problema que hay por la suspensión de actividades que estos tuvieron en cuanto a transportar mercancías hacia Haití en protestas por los saqueos de algunas de sus camiones. Padres culpan educación por alzas en libros de texto. Vemos también que la foto de portada nos muestra una situación dramática en el Ceibo, ganadería en crisis en esa provincia. La sequía. Temen una catástrofe en los próximos meses ante la muerte reciente de reses. Dicen que las cifras oficiales hablan de una veintena de vacas, pero los ganaderos hablan de que más de un centenar de animales han muerto a causa de la sequía. A los productores de leche les sale caro transportar agua para poder mantener una producción cuyo precio ha bajado en 4 pesos por litro. Hasta ahora las pérdidas se estiman entre 300 y 400 millones de pesos desde enero hasta junio. Investigan posible brote de cólera en Bonao. Se trata de determinar en esa ciudad de la provincia de Monseñor Noel. ¿De dónde viene? La comunidad La Ceiba y Los Arroces, 65 personas que podrían estar afectadas de cólera. No se ha podido establecer el consumo de agua contaminada, según el titular de la Dirección General de Salud Ambiental, Luis Roa. Así son las cosas. Bueno, pero nos están cayendo todas las cosas al mismo tiempo. Cada vez menos jóvenes quieren ser policías. Y es que la carrera policial se ha tornado poco atractiva para cientos de oficiales honrados que antes la veían como una forma de progresar y ahora la ven como retranca para sus aspiraciones. Un muerto en una pelea por el control de ruta en el kilómetro 9. Estábamos viendo precisamente, Machi, cómo todavía, a pesar de que hay autoridades legalmente instituidas y organismos que deben ser los reguladores del transporte, y de quiénes son los que tienen autorización a utilizar las rutas establecidas para evitar que choferes no autorizados, o sea, ya sea piratas, gente buscándose la vida o gente que ve en el vehículo que tiene en la marquesina de su casa simplemente una fuente de ingresos, salen a la calle en busca de ganarse el sustento y me parece que un sargento del ejército que está dedicándose a conchar en un carro pirata se enfrentó con un individuo que es vamos a decir, un parapolicial, podríamos decir, una persona que no tiene una autoridad legalmente instituida, que son de una gente que tienen los sindicatos para sacarle a las malas a los pasajeros, a los choferes que no son de la ruta, que se han convertido en un terror de la ruta ante la mirada de las mismas autoridades. Ahmed no hace nada por eliminar ese asunto y tú lo ves
en cualquier punto de la capital, en diferentes lugares, acechando que haya una persona que tenga alguna cuenta pendiente con el sindicato o que simplemente no sea de la ruta para sacarlo. Ha habido fallas es muy mal por parte de las autoridades dejarle que individuos que ellos controlen. sean quienes controlen ese sistema de transporte. Una cosa muy lamentable, definitivamente. Bueno, también vamos a seguir viendo lo que nos trae el periódico Listín Diario. Ellos pueden tener la organización de la ruta y los términos de esa organización, pero no pueden erigirse en controladores de la paz pública. No. No, ellos tienen que llamar a las autoridades a que se encarguen de eso, si eso está pactado. No, es que se supone que debe estar pactado y se han hecho planes inclusive para poder llevar a cabo algunos controles de lo que son las rutas, como son, por ejemplo, en un principio se dotaba, ¿tú recuerdas el tiempo en que habían placas que eran las placas de los choferes de transporte público que decían transporte urbano? Ahí se decía cuál era el vehículo que podría ser para transporte de pasajeros y se diferenciaba del vehículo privado. Sí, pero además está la asignación de rutas. En ese problema, el orden público es de las autoridades, no de los choferes que ellos designen para el orden de qué sé yo qué. No, bueno, toda muerte es lamentable, todo es condenable que haya terminado en un hecho de sangre así con la vida de una persona, esa acción, pero hay que saber que esa gente trata de implementar el terror prácticamente. Los pasajeros muchas veces tienen que sufrir esa situación, no tienen ninguna culpa de que ellos lo que quieren es montarse un vehículo para llegar a su sitio a tiempo, pero ya aparece un individuo intimidando al chofer y amenazando y con un machete o un palo en la mano o una turba que dice, apeste a esa gente, déjenmelo aquí. Le trae un problema de gente que puede hasta llegar tarde a su trabajo o quizás sentirse agredido por una situación así. Pero eso es el tiempo. Yo creo que no había que esperar a que hubiera una tragedia para que determinar que las autoridades son las que tienen realmente que tomar el control de ese asunto y no dejarlo en manos de los mismos sindicalistas. No, los sindicalistas no pueden preservar el orden público, son las autoridades. No, de ninguna manera. Ahí vemos crisis en centro de salud. Amontonan pacientes en la emergencia del Gautier. Se agudiza la falta de camas y solamente hay un ventilador en la unidad de cuidados intensivos. Esa es la situación que se encuentra el que fuera el principal hospital del Seguro Social. En un pasillo, ven ustedes, miren así una hilera de camillas puestas en un pasillo de la emergencia en el Hospital Gautier. Eso es uno de los problemas que puede estar afectando a ese centro de salud. Termina paro médico en el Hospital del Ceibo tras 48 días de paralización, luego de un acuerdo entre las partes en conflicto que permitió juramentar nuevas autoridades en ese centro. Amontonan pacientes en emergencia del Gautier. 3 líderes choferiles se meten a la política, lo que veníamos diciendo con respecto a Antonio Marte, Blas Peralta y Juan Uvieres. Están haciendo activismo desde sus sindicatos choferiles. El Premio Nobel de Economía Paul Krugman vendrá a República Con 3 partidos Dominicana. más. 3 partidos más. Ahora, pero es que ellos parten de la premisa de que si tienen tantos afiliados a nivel nacional y si desde sus posiciones como choferes pueden realizar activismo. Recuerda que cada autobús, machi, cada vehículo termina convirtiéndose a fin de cuentas en una valla andante. Ellos apelan esos asuntos y a su movimiento, sus relaciones en cada pueblo para candidatearse. Una foto de portada del listín nos muestra las aspirantes a Miss Universo, quienes visitaron la redacción del periódico Listín Diario. Muchachas que para nada les importa lo que dice Donald Trump sobre los latinoamericanos, sobre los mexicanos específicamente, y van a participar en ese concurso. Aspiran a ir a ese concurso de belleza. Vamos a ver a qué vendrá este Premio Nobel de Economía Paul Krugman. Dice que
participará en el Hub Cámara Santo Domingo, una exposición comercial corporativa multisectorial que se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre. La DGI extiende exenciones de pago a agricultores. La medida incluye el impuesto sobre la renta de activos y la retención de impuestos sobre pagos realizados por el Estado. Eso debe ser con motivo de la sequía. Danilo ratifica apoyo a las zonas francas. Afirmó su apoyo a ese llamado motor de desarrollo y crecimiento que genera 300.000 empleos indirectos, proporcionando mejor calidad de vida a numerosas personas. Y ayer se celebró el Día Nacional de las Zonas Francas. Vamos a ver entonces lo que nos trae en su portada el periódico El Caribe. Se suspenden la extracción en ríos por la sequía. Y recientemente estuvimos por la región sur y nos llamó mucho la atención de cómo, en primer lugar, todos los ríos, que casi nunca tienen agua, estaban ahora completamente secos en su mayor parte, con excepción quizás del Yaque del Sur, que por su caudal sigue siendo aprovechado por los canales de riego, pero que los canales se ve que tienen unos niveles de agua bastante bajos, lo que se aprecia a simple vista en ese río. Pero en tanto en los otros hay muchas empresas, muchos constructores y granceras que están aprovechando, casi en todos en los lechos de esos ríos, usted ve una maquinaria que está sacando material que sirve para la construcción. Eso trae un problema, que es se hace sin criterio científico y descontroladamente, puede traer una erosión, una posterior movimiento y reacomodación de los materiales en el lecho del río cuando haya una crecida, que termina finalmente afectando lo que son los mismos cimientos de los puentes por los cuales pasan esos acuíferos. Ahí vemos la foto de portada. Caso Félix Bautista comenzará desde cero. El Caribe nos dice que el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión que favorece al senador será conocido desde cero a partir del 22 de septiembre, luego de que se produjera un tranque entre los jueces de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, segunda sala penal. La OPRED minimiza fallas en operaciones del metro. Leonel Carrasco, subdirector de la entidad, alega que las averías eléctricas ocurren en todas partes del mundo. 25 pandillas controlan el crimen en el país. La mayoría de estos grupos se mueven en el mundo del tráfico de drogas. Bueno, son 25 pandillas y están identificadas, yo creo que no hay que... El trabajo es fácil, ¿verdad? Es fácil, porque el malo es cuando no se sabe cuántos son y dónde están. ¿Y dónde están? 25 pandillas. Si la identificaron y la ubicaron, procedan. Procedan. Yo no sé cómo es que haya pasado, yo tengo que buscar un poco de explicación en cuanto a cómo pasan ciertas cosas en España, porque hay pandillas que terminan siendo declaradas grupos culturales y ellos como que se desmovilizan. No sé cuál es el plan, quizás sí sería quizás un ejemplo exportable para nosotros aquí en República Dominicana de cómo neutralizar pandillas. Navarro exige seguridad para camioneros de República Dominicana. El ministro de Relaciones Exteriores advierte que agresiones a transportistas afectan a empresarios de aquí y de Haití. Pero es que si no hay orden, si no hay tranquilidad para los camioneros, si no hay garantía de que la carga pueda llegar a su destino, entonces lo que se puede esperar no es menos de ahí. Agresiones, saqueos. Parece que lo que se ha pactado en varias ocasiones respecto del respeto que hay que tener sobre este transporte no se cumple en Haití. Y va a haber que revisar la forma en que se va a llevar esa carga a los empresarios haitianos, que ellos tomen medidas y que se acuerde una garantía para los camioneros dominicanos. Sin embargo, parece que Haití no se ha hecho sentir en los sectores jurídicos y sectores oficiales, porque hasta ahora no han planteado ninguna solución.
No, no, porque es que tú sabes que ellos no tienen control a veces en esos grupos de la frontera, a veces tienen esas dificultades de que no... Bueno, pero ahí está Minostah, que tiene 16 años ocupando Haití y no garantizan ningún orden. No, no, hubo una ocasión ahí en la cual le ofrecieron protección a los camioneros para poder llevar a cabo ciertas acciones allá en Haití, pero no fue una cosa... No fue pero eso fue una cuestión temporal, debería ser permanente. Y además, si operan grupos delincuenciales o grupos de vándalos en los pasos fronterizos, yo creo que deberían ya tomar alguna acción al respecto. Bueno, la suspensión de los envíos es una cosa muy lógica, porque no van a exponer la vida de los choferes y la calidad de los camiones. No, claro. Viaje. No, y además que Haití no tiene puerto todavía habilitado. Es por el de aquí que se está enviando todo. Una realidad que quizás se destaca poco o que solamente se ha salido a relucir en estas ocasiones. El Ministerio de Educación nombra profesores para tanda extendida. Comenzaron a completar personal de escuelas inauguradas, incluidos 18 centros en Santiago, y destacan seguridad de vías que comunican el nordeste. Ana María Rosario defiende criterios técnicos con que fue construida la carretera Santo Domingo-Samaná y el bulevar turístico del nordeste en Las Terrenas. Veamos entonces lo que nos trae el Nuevo Diario en su portada. Aquí está el Nuevo Diario. Bancos tienen 13.578.6 millones de pesos de beneficios en primer semestre del 2015. Bueno, en un negocio que tiene... por lo menos uno de los sectores prósperos de la economía dominicana, los bancos. Reenvían audiencia a caso Félix Bautista. Domínguez Brito ve que hay una esperanza. Embajada de Haití afirma que miles de actas de nacimiento no han sido retiradas. El Banco Mundial dice supresión de sanciones a Irán llevará precio del barril del crudo a 10 dólares. Ah, bueno. Si levantando las sanciones a Irán, el petróleo bajará mucho más todavía. O sea, posibilidad, pero a 10 dólares. Eso es como demasiado, como muy bajito quizás. Ojalá y así suceda. Sobeida revela que tiene comunicación constante con el narco José David Figueroa Agosto. Y en el periódico El Nuevo Diario también vemos en la portada de la reunión de el canciller con los transportistas. El gobierno dominicano urge a Haití garantías para transportistas dominicanos. Veamos entonces, por último, vamos a ver lo que nos tiene el día. Así rápidamente vamos a chequear lo que tiene esta portada. Extracción de materiales en ríos es suspendida por la sequía. Grupos han denunciado tala de árboles y Medio Ambiente asegura que son de fincas forestales. Esta medida, al igual que la prohibición del aprovechamiento maderero de árboles, se adoptó provisionalmente hasta que se supere la falta de lluvia en el territorio nacional. Hubo una denuncia en Neiva de que en la madrugada del domingo o del sábado estaban sacando camiones de tala de árboles del tipo de guaconejo de la Sierra de Neiva. Sí. Eso yo no sé si, mira, el guaconejo, se ha contactado. Mira, el guaconejo, que es un árbol que tiene diferentes usos, desde carbón hasta incluso tiene un componente que se usa para hacer perfumes. Eso es un árbol que no se considera de que como parte de... Porque hay gente que piensa que el concepto del árbol que hay que mantener, el árbol, los técnicos forestales son los que saben de eso. Pero así, la gente que no sabe de eso piensa como que solamente el árbol que es frondoso es el que tiene algún tipo de importancia ecológica. Entonces, en eso llamado bosque seco también, donde está el guaconejo, desde hace varias décadas se extrae esa especie con fines de exportación, aprovechamiento de lo que se llama el anrish, una sustancia para hacer perfumes, y también pero no se le da la importancia que se le da quizás a los pinares, a los sitios donde hay especies como maderables. Yo lo que digo es que oí esa denuncia, pero no oí, además de eso, ninguna respuesta, ninguna explicación. No. Y se habló
de que varios camiones estaban llenos de la tala de guaconejo, sí. Pero mira, no, y también las redes sociales están llenas de fotos tomadas por ciudadanos de gente que ha visto sacando camiones de madera de Bonao, de zonas de Constanza, de Jarabacoa, y que definitivamente es una situación que por más bien manejado que sea, es improcedente en el momento actual, porque necesitamos los árboles para generar la lluvia. Y también el día, ya para concluir con este recorrido, nos muestra una foto de la escena del hecho violento que costó la vida a un llamado controlador de ruta, que intentó agredir a un sargento del ejército que estaba conchando. Lo intentó agredir con un bate para evitar que tomara a un pasajero. El hombre, con arma al cinto, no reaccionó. El bate se menciona ahora. No, lo estaba mencionando desde ayer, pero es que un controlador de ruta no puede estar desarmado. No, pero tampoco puede usar un bate para controlar la ruta. Son las autoridades legalmente constituidas las que tienen que controlar eso. No puede ser un civil con un bate. ¿Por qué? Así es, no debe ser así. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Revista 110. Son las 5:52 de la mañana. Buenos días de nuevo, Machi Constant, Junior Espinosa. ¿Cómo anda todo? Buen día, Carlos, Machi. A Junior lo estaba yo esperando para que me diera su opinión jurídica con respecto a lo que sucedió en relación a Félix Bautista en el día de ayer. No es normal que previsible, o era previsible, un empate dentro de las votaciones de los jueces de la segunda sala penal de la Suprema. O eso podría considerarse, o eso en términos jurídicos puede ser a veces un incidente desde las alturas para que los procesos se prolonguen. Mira, sin entrar en valoraciones, el solo hecho de que el órgano deliberativo esté integrado por 4 personas es una posibilidad de empate. Ese solo hecho, sin tener que buscar ningún otro elemento de entrada. Claro que era previsible eso, entonces nunca debió la Corte conocer el caso con 4 jueces, o 3, o 5, salvo que pretendiese la Corte que iba a haber una decisión mayoritaria en una u otra dirección. Y eso no era tan previsible que hubiese ocurrido así. Yo creo que aquí tiene fortaleza lo que habían estado planteando algunos de los abogados involucrados en el proceso y mucha opinión pública, que procedía, Carlos, la inhibición de por lo menos 2 jueces de los que estaban ahí. Yo no sé quiénes votaron a favor ni quiénes votaron en contra, pero posiblemente uno se lo imagina. Más allá de la salvedad que hizo la magistrada Miriam Germán al momento de exponer la situación sobre el derecho que tienen los jueces de tener la inclinación política que entiendan necesaria, pero que eso no debe influir al momento de tomar una decisión judicial. Muy bien por la magistrada Miriam, es así, pero lamentablemente no todos tenemos, hay que incluirse, la capacidad de hacer esa diferenciación. Por ejemplo, el magistrado Fran Soto, es notorio el vínculo con Félix Bautista. No debieron pedirle que se inhibiera. Debió hacerlo mutuo propio. Debió hacerlo mutuo propio. Debió tomar la iniciativa. La magistrada Angelán Casas Nova. E igualmente, no porque tenga un vínculo notorio con Félix Bautista, sino porque había manejado en otras ocasiones el expediente, inclusive salió a relucir en uno de esos procesos que un hermano de ella trabajaba para Félix Bautista. Pero aquí no somos dados a tomar iniciativa propia para descontaminar los procesos. ¿Quiere decir con esto que la magistrada no iba a ser objetiva? Es posible que sí, pero ya con esos antecedentes debieron
promover ellos mismos la inhibición del proceso. No lo hicieron. Ahora la cosa va y a lo mejor que pudo haber pasado en este momento fue el empate. Fue el empate. Ahora hay que ver a quién va a designar el presidente de la Suprema Corte de Justicia para que complete la matrícula de la Corte. Esta tercera persona creo que va a tener la llave, por un lado, como hemos dicho, de que la justicia dominicana continúe por el derrotero de crédito, que esto no lo salva, a pesar de todo, o que finalmente entiendan. O sea que usted entiende que como quiera hay un descrédito. La justicia, no yo, usted también lo entiende. Bueno, pero ve que acá. La población en sentido general es lo que percibe. Y eso se acentúa sobre todo cuando se manejan casos de estas envergaduras, Machi. Bueno, ya va a otra audiencia. Entonces Perfecto. se va a organizar el asunto. Nosotros, ojalá que actúen con independencia de términos políticos. Claro. Con objetividad. Con objetividad, simplemente. Porque pero de entrada debió ser un número no un número par. Y yo cuando te digo el descrédito es porque he planteado siempre que lo que más le conviene a ese Poder Judicial, independientemente de que en un juicio de fondo el senador demuestre su inocencia, es que los jueces valoren la posibilidad que pase ese sedazo y vaya a un juicio de fondo. Y que en ese juicio de fondo sus abogados, con sus alegatos y argumentos jurídicos, pues demuestren la inocencia del señor Félix Bautista y de sus socios. Es más, a quien más le conviene. La chicana no puede proceder de la propia justicia. A quien más le conviene. Estoy oyendo. La chicana no puede proceder de la propia justicia, sino de los abogados defensores. Dicen por ahí que el que no tiene hecha no tiene sospecha. O sea, a quien más le conviene que este proceso, y él lo dijo en un momento, es más, amenazó con despojarse, claro, no es una potestad individual de él, con renunciar a su inmunidad parlamentaria, lógicamente. Eso fue un anuncio, no hizo nada para que eso ocurra. Pero en el fondo, él debería ser el mayor interesado en que su nombre, en que ese juicio pase, mediante la celebración de un juicio oral público y contradictorio, pues demuestre que no hay ningún elemento de prueba que lo vincule o que él es inocente por no estar vinculados a los hechos. Eso le conviene a él como figura pública, le conviene inclusive al entorno familiar, para que se despejen dudas. No es a la misma gente de su entorno que tiene aspiraciones políticas también. También, lógicamente, ahorita se le ocurre sacarle en cara a los jueces, como le sacó al procurador, que fue senador por él. Ahorita resultará que les dirán a los jueces, ustedes son jueces por mí también. Y así no se puede manejar un proceso judicial ni de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza puede manejarse un proceso. Por lo tanto, esas opiniones, si proceden de él, es en contra de la conclusión de ese juicio a su favor. Es en contra de sí mismo que habla cuando argumenta que ciertos jueces o ciertos senadores... En el proceso previo en el que llevó el magistrado Moscoso Segarra, pues él resultó en cara a eso, el magistrado procurador general de la República, diciendo, bueno, que si era un corrupto, con lo cual él fue también senador producto de eso. A confesión de parte. Dicen, pero vamos a ver qué ocurre y quién será. Ojalá sea un juez de carrera, ¿verdad? El que puedan designar, que aunque tenga su vinculación política, como lo tiene todo el mundo, y política partidaria, no sea notoria. No sea notoria. Y que no vaya a haber una inclinación de antemano o un prejuicio de la población de que el magistrado que se nombre va con un compromiso político. Y aquí hay muchos jueces en la corte, y me surge uno, por ejemplo, el magistrado Horacio González.
miembro de la Corte de Apelación, que fue aspirante a la Suprema Corte de Justicia, y me consta que es un juez que actúa con objetividad. Un juez probo. Sí, actúa con objetividad y es de lo que es capaz de cuando de inhibirse. Es capaz de eso, para no contaminar, es tener la experiencia con él. Y creo que reúne las condiciones, pero es una potestad del presidente de la Suprema Corte designar a su mejor criterio quién será el quinto juez que podrá, luego de que se celebre la instrucción del proceso, hacer cambiar de opinión a uno de los dos bandos, porque a lo mejor ahorita la decisión varía, en vez de 3-2 puede ser 4-1 en una u otra decisión. Uno no sabe qué va a ocurrir en este mes y algo que se ha dado la Corte para conocer, y luego me imagino que se tomarán un mes más para fallar el caso Félix Bautista, si finalmente se va a ratificar el auto de no lugar del magistrado Moscoso Segarra, o si sencillamente esta nueva configuración, este tercer juez, pues contribuye a que se pueda celebrar un juicio de fondo y que la sociedad dominicana y la justicia tengan la posibilidad de conocer mediante la celebración de este proceso la inocencia o culpabilidad. Félix Bautista es que le conviene ir a fondo. Eso es lo que yo creo. Pero le conviene ir a fondo porque dejar que sea un sobreseimiento de su causa y no el juicio de fondo va a dejar la duda por séculos seculorum. Pero dicen en el campo que una cosa piensa el burro y otra que la pareja. Bueno. Eso es lo que nosotros pensamos, pero en la cabeza del senador y de sus eso debe ir a fondo, relacionados, coacusados, no están pensando en eso. Ellos quieren salir de ese problema. Y más aún, uno no sabe tampoco si el Pleno de la Suprema quiere que le envíen esa papa caliente para allá. Esa es otra cosa, uno no sabe cómo está pensando nadie. A lo mejor lo que más le conviene al Pleno es que eso no llegue. A la sociedad le conviene que llegue y que se pueda debatir el fondo, pero a lo mejor el Pleno entiende que no, que mientras más lejos está de ello, mejor. Y mientras menos se bate el asunto, bueno, claro. ¿Sabes qué pasa? Bueno. Pero todos los plazos se vencen por ahí. Todos los plazos se vencen. Bueno. Hay que pagarla. Entonces, Carlos, es la apreciación que tengo sobre lo que ha ocurrido. Y el compás de espera. Bueno, tú sabes también que otra de las principales informaciones que tienen los periódicos tienen que ver con las medidas que se toman por la sequía. Yo creo que se ha tomado, que quizás ha sido una situación, una de las tantas cosas para las cuales las autoridades no se han preparado debidamente, o sea que demuestra, como te digo, cómo aquí se gobierna mucho de lo que es día a día y no se toma en cuenta de cuáles son los eventuales conflictos que pudieran, por inesperados, afectar lo que es la situación ambiental de un país. Entonces, están suspendiendo lo que es la interacción de materiales de los ríos y también las imágenes de talas de árboles que están circulando en las redes sociales han motivado su efecto en cuanto a que se haya una suspensión en lo que son las actividades forestales. Aunque uno le ha extrañado mucho. Aunque sean legales. Aunque sean legales. Suspenderla por este momento. Por el momento en que dure la sequía. Sí. Suspenderla porque hay unas talas que son legales. Claro. En el marco de las industrias forestales. Pero estamos en una emergencia. En una emergencia que no se puede subestimar. Tanto en las islas de las Antillas Mayores, todas están en ese plano. Puerto Rico es el que está pasando el peor momento. Y definitivamente hay que reaccionar frente a esto. Porque no puede ser. El problema es lo que dice Carlos. Nosotros tenemos un Estado que funciona acuñando una frase de Félix Reina por batida. Cuando es sequía,
todo lo que se hace en función de ese momento. Pasó esa temporada, se olvidaron de los planes. Cuando es una batida contra los motoristas sin casco, tenemos una semana, 2 meses hablando del mismo tema. Bueno, vale. Y al final sale el tema. Es válida la batida. Válida, muy válida. Pero no hay planes. Lo que no hay planes para cada una de estas situaciones. Luego discutimos el asunto de los planes, pero mientras tanto paren todo eso. Está muy bien, estamos de acuerdo con eso, Machi, pero la sequía no se presenta un año sí, un año no. Se ha dicho que con todo este problema del desorden medioambiental y climático, la tendencia es a que este tipo de comportamiento se presenten con mayor frecuencia cada año. Entonces, ante esa situación, medio ambiente y los especialistas en materia climática, ¿cuál es la política que hemos definido para eso? ¿Hay una política establecida para cada año ejecutarla? ¿O estamos improvisando cada año? Puede ser, puede ser. Cuando el gobierno suspendió en 1966 a los aserraderos, eso repercutió en una recuperación de la flora nacional en más de un 50%. Solamente el hecho de suspender los aserraderos. Pero ahora no es un problema de aserraderos, sino de la industria maderera, la industria forestales. Agroforestales. Entonces, suspenderlo ahora y reorganizarlo. Y si se quiere, bueno, se hacen planes. Pero que sea una cosa ya de emergencia. Ahora mismo. Bueno, señores. Bueno, vamos a informarles a las personas que siguen este programa que el doctor Julio Jacín se está recuperando ya en su domicilio luego de la intervención a la que fue sometido en su antebrazo izquierdo. Ya, gracias a Dios, todo está transcurrido con normalidad. El doctor está ejercitándose ya con su mano izquierda y ayer estuvo departiendo con todas las personas que le fueron a visitar. Se les restringieron un poco las visitas porque eran muchas las que estaban llevándose a cabo. De todas maneras, él agradece mucho que las personas hayan ido a interesarse por su salud. Ya está en franca recuperación y no está hospitalizado, está en su casa. Bueno, hago una pausa. Bien, señores, ya estamos de regreso aquí en Revista 110, son las 6:13 de la mañana. Vamos a mostrarles en imágenes lo que sucedió ayer en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, la muerte de un controlador de rutas por parte de un sargento del ejército. Veamos qué declaraciones se emitieron de inmediato en cuanto a ese hecho. La víctima es Wilfredo Fernández Domínguez, de 45 años, y el homicida es el sargento mayor del ejército, Rubén Gori Vázquez. Aparentemente el incidente se produjo cuando la víctima le reclamó al militar el hecho de estar conchando sin pertenecer a ningún sindicato de transporte. Un reclamo de la persona que murió, que fungía como regulador del tránsito aquí, los diferentes choferes que están haciendo vida aquí. Hubo una situación, una riña, la persona resultó con varias tocadas y quien murió resultó con un impacto de bala en el tórax. Tórax anterior y región dorsal, ¿qué dicen? Estas imágenes fueron captadas casi al instante de suceder el hecho por algunas personas que se desplazaban por el lugar. Según el vocero de la policía, en lo adelante estarían ofreciendo más detalles del caso, aunque adelantó que el militar agresor será sometido a la acción de la justicia cuando sus condiciones de salud mejoren, ya que también resultó herido en el incidente. Matador, que resultó ser un miembro de un cuerpo armado del país, está bajo control de la Policía Nacional, también resultó afectado por heridas de armas blancas, está siendo atendido y tan pronto sus condiciones físicas lo permitan, pues será puesto a disposición de la justicia. En tanto, algunas personas condenaron el hecho en que miembros de los cuerpos armados se dediquen al concho sin pertenecer a sindicatos de choferes debido a los bajos salarios que reciben en sus respectivas instituciones. Y vienen y trabajan de acuerdo a la regla de la institución, pero otros que no están organizados vienen y quieren hacer
la cosa de acuerdo a lo que ellos entienden. Tú sabes que ahora mismo la policía especialmente está muy cuestionada. Demasiados militares conchando en esas paradas aquí, por nada les jalan una pistola y no son organizados ninguno de los militares. Toditos son delincuentes que vienen ahí armados a hacer fachoría de todo ahí. Los sindicalistas además están cogiendo cuartos aquí en este país, no organizan. La víctima fue conducida a patología forense para los exámenes de rigor como lo establece la ley. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez. Bueno, ahí ustedes ven, señores, una agresión con arma blanca contra un chofer que resultó ser miembro del ejército, terminó con que este señor, al parecer, alegando su legítima defensa, mató a un individuo que no tenía ningún tipo de investidura oficial para estar controlando quién debía o no conchar en esa ruta. Pero dime tú, Junior, dime tú, Machi. De seguro que los medios, las autoridades van a hacer una batida durante toda esta semana para batir el tema. Como ocurre cíclicamente. No, recordemos. Es posible que se pueda establecer un destacamento ahí que regule esas cosas, porque es un habitué ya caerle a batazos a lo que ellos consideran que no pertenece. Que el problema del transporte es más complejo que el establecimiento de un destacamento. En lo que se resuelve, pero en destacamento en el 9 ya. Óyeme, en lo que se resuelve el problema de la complejidad, que controlen el asunto las autoridades que están para controlar el orden público, punto. Yo pienso que hay dos elementos. En lo que se analiza y se resuelve la complejidad. Hay dos elementos esenciales, Machi. Ahí hubo puñaladas que no lo sabíamos, lo entendimos ahora. Bueno, la reacción es lógica. Sí, pero cíclicamente se da este tipo de situación con los controles de los sindicatos y los ciudadanos que no están afiliados a sindicatos y osan tomar pasajeros en las paradas identificadas por ellos. Dígame usted, los organismos de seguridad nacional no pueden introducir algunos elementos que tengan la misión de informar y establecer lo que está sucediendo dentro del sindicato. Machi, estamos lo mismo, esos mismos organismos de seguridad, el M2, el J2, DNI, todo eso debían también estar a servicio y poner su inteligencia para la prevención de la delincuencia, pero yo no sé en qué están, a lo mejor están en eso, uno no lo sabe. Pero el problema está, Machi, que el caos del transporte es un problema social y es un negocio muy rentable, donde parece que las caras visibles son solamente los principales dirigentes de las centrales choferiles, Fenatrado, ¿cómo se llama la de Juan Ubiere? Fenatrano, Conatra, CNTU, pero es un negocio que genera, según los datos que dan los dirigentes sindicales, 40 millones de pesos diarios. Entonces, aquí hay también una lucha interna por controlar ese negocio, por controlarlo. Pero además, la cantidad que tiene que pagar un chofer para acceder a una ruta, lo hace también asumir que no se justifica un comportamiento como eso que están asumiendo. Tienen que dar miles de pesos. Pero que es diario el comportamiento. Claro. Es a batazo que se resuelven los problemas. El afán, la falta de educación, que en eso han fallado los dirigentes sindicales. Yo creía que era batazo solamente, pero le dieron varias estocadas al sargento. Ahí hay todo tipo de armas, tienen, porque eso eso es innegable, porque en cada hecho se ve el tipo de arma que usan. Quién sabe la cantidad de hechos semejantes, no con víctimas fatales, se supo porque hubo un muerto, pero quién sabe la cantidad de agresiones que por las mismos temores a la represalia de los sindicalistas no se han dado a conocer por este mismo hecho. El problema está que nosotros hoy, y casi todos los medios, seguro van a culpar a los sindicalistas de esto. ¿Y dónde están las autoridades encargadas de regular esto? Han ahí permitido mismo al lado que eso de ellos, crezca, tú lo ves en el 9 que y están han al lado del incentivado otro. Que ese negocio se organice de una manera tal. Doctor, sí, es verdad.
pero vamos a comenzar. ¿Por dónde iniciamos? Por aquí, a controlar eso. Es más, es inconstitucional que los sindicalistas vendan la ruta a los choferes. Habrá que ver si los mecanismos de transporte se la ceden a ellos, se la venden, cuánto pagan mensual por mantener esa ruta. Sería bueno ver las diferentes instituciones que intervienen, cuál es el comportamiento, cuánto le pagan a la OTT si le pagan, cuánto le pagan a tránsito terrestre, cuánto pagan a los ayuntamientos, para saber si es inconstitucional o no, porque es un negocio que estamos hablando. De 40 millones de pesos diarios, multiplica eso por 365 días. Todos quisieran estar en el negocio y están, de hecho, desde civiles y militares son dueños de grandes flotillas de vehículos. Pero en lo que compete al orden público, las autoridades están ahí designadas. Están Ellos ahí. Son veedores solamente, no se meten en ese problema. No pueden ser veedores. Bueno, eso es la práctica es eso. No regulan nada, ellos ven de lejos y se quedan tranquilos. Bueno. Por eso, cada 2 semanas tenemos un conflicto mayor o menor en el sector transporte. Bueno, vamos a hacer una pausa, Y señores. cuando los transportistas presionan, el Estado abre sus pechos y sus manos. Sí, le dan subsidio. Sí, pero nos quejamos del subsidio de transporte, se lo dan a otros también, porque ese es el otro problema social. Pero ven acá. sí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pero, ese es el gran ese problema. es el alegato de Ubiere cuando Claro. dice que no quiere quitar el subsidio, pero que se lo quiten. Ese es el argumento de ellos. Claro, Ese es el argumento porque de aquí a ellos. todo el mundo lo subsidian, menos a nosotros. Bueno, mira. Vamos a una Sí, pausa. José. Paul. No sé, Muy activo él con sus actividades, con su titulación de terrenos. Entonces, vamos a recordarle también que el doctor Jacín sigue en licencia médica, ya recuperándose en su casa de la lesión en su antebrazo izquierdo. Está en franca recuperación, tranquilo, tomándose un descansito y ya pronto estará de regreso con nosotros. Carlos, cuando fuimos a la pausa ahorita, Machi me estaba diciendo algunas cosas con relación al problema del tránsito que estábamos abordando, Machi. No, mire, esa estación de tránsito y de ¿cómo se llama? Una parada en 9. La terminal. La terminal esa tiene que ser atendida con más diligencia. Y por lo tanto, yo creo que hay un grupo de son combates, rompiendo vehículos, sin autorización de nadie, solamente del sindicato y los intereses de su sindicato. Tiene que ser intervenido por la fuerza pública. Tiene que ser intervenido por la fuerza pública. Es más, el solo uso, ponérselo en el hombro, el bate, merece una prevención. Merece una prevención y un sometimiento, porque él no es pelotero. Pero están rompiendo vehículos todos los días, que se sepa. Están rompiendo vehículos porque se metieron. Bueno, ¿qué es lo legal ahí? Hay que establecerlo y terminar con eso de una vez y por todas. Eso es un espectáculo que la fuerza pública no puede darse el lujo de mirar para otro lado. Tienen que resolver eso, porque es un asunto de orden público. Tienen que resolver eso. De orden público en un servicio público, que es el conferimiento de la autoridad o dejarle las cosas a una persona que no tiene que no está regulada por el Estado. Es un asunto que deja desprotegido lo que es al ciudadano, a la persona a quien están dirigidas las acciones gubernamentales. Obviamente que nosotros estamos en la misma trampa. Todo es el mismo razonamiento lógico. ¿Por qué han crecido esas asociaciones sindicales? Por lo mismo que han crecido los colegios públicos.
por lo mismo que creció la medicina privada. Es por eso. La ONSA debió ser un buen proyecto, pues se lo han dejado caer. Se supone que debió contribuir al ordenamiento del transporte, a mayor regulación estatal. Pero el Estado no interviene en nada de eso. Todos esos escándalos que ha habido con la violencia que se refleja en el sector choferil o el sector transporte en la República Dominicana, nunca yo he visto una iniciativa oficial. Hubo casos que en una guagua llena de pasajeros le tiraron una bomba incendiaria. Sí, pero eso solamente sirvió para el escándalo y sometimiento. Las autoridades, por ejemplo, convocaron a los principales dirigentes choferiles a discutir el problema del transporte, a discutir ese tipo de situación que se presenta con el personal que ellos dirigen. No, nos hacemos de la vista gorda y dejamos que eso dure dos semanas en los medios y nada pasa. Nada pasa, machi. Entonces nosotros queremos soluciones a problemas que parece que nuestra incapacidad, más que incapacidad, aparenta ser complicidad para que las cosas no cambien. República Dominicana, el camino que lleva, yo reitero, es del caos. Aquí nada va a cambiar. ¿Qué funciona? Vamos a ver qué funciona. Cada actividad es un reflejo de nuestro Estado. Y eso es lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que ese caos, específicamente el de transporte, es un asunto que es utilizado como pretexto para muchas inversiones del gobierno en esas áreas. Por ejemplo, fíjate, se habla de elevados para evitar los tapones que son provocados por los mismos choferes, elevados pues el mismo metro, al momento desde que se vendió la idea de crear un sistema de transporte subterráneo, uno de los pretextos era simplemente sustituir o desplazar lo que era un sistema de transporte público controlado prácticamente en algunos casos por vándalos, déjame decirte. Es decir, que existe el desorden es una garantía de que alguna gente se gane un dinero. Eso es una de las cosas que pasa. Bueno, la ausencia de regulación, la ausencia de que funcionen los servicios públicos, lo que permite es que surjan con mucha fortaleza los negocios privados, que sí que terminan en eso. Porque uno solamente habla de banda y de vándalo con el transporte, pero hay otras áreas que hay mucho vándalo también haciendo negocios, pero esos son intocables también, que eso es un aspecto, que a veces, bueno, es que Junior defiende todo. No, no es que defiendo todo, es que en efecto es así. Hablamos de los subsidios, solamente criticamos el subsidio de transporte, pero hay otros que están haciendo negocios también. El problema no es el subsidio. Nosotros criticamos también el subsidio a los empresarios. A los empresarios. A los empresarios. Todos esos incentivos, ¿se traducen en empleo? Mentira. No. Entonces es un Estado caótico que fomenta ese tipo de cosas y que al final cuando se juntan, porque uno habla, bueno, los choferes siempre obtienen prebenda, los empresarios también. Esa es la realidad que tenemos. Pero el sector choferil, por su condición social y marginal, es más vulnerable y además es más irritable los hechos que cometen. Pero el problema solamente es de procedimiento. Al final, es el mismo comportamiento caótico que tenemos. Entonces, las soluciones tienen que ser integrales. Bueno, ¿cuándo va a ser? Yo no sé, machi. Hay que empezar por algo. Pero lo que no podemos es seguir conduciendo a la República Dominicana como le estamos llevando. Gobierno van y gobierno vienen. Y lo mismo problema. Y lo mismo problema. Y en 2 semanas ya no se habla más del caos del transporte. Mira, ya los empresarios no tienen que organizar partidos políticos porque los partidos políticos generalmente están a su servicio, giran en torno a ellos. Así es. Pero los choferes ya están organizando partidos políticos. Porque entendieron que no solamente es ese poder social ya hay y económico. 3 partidos políticos de 3 sindicatos de choferes. 3 partidos políticos. Bueno, están exigiendo el reconocimiento. Esto va a ser un caso sui generis, porque aquí estamos apostando a dominicanizar Haití y estamos haitianizando. Mira, esa falta de control en todas las áreas es lo que existe en Haití. Es lo que existe en Haití. No digo que en Haití es más grave, pero aquí ha sido así siempre, o por lo menos en los últimos años. No, pero en Haití no. Pero en Haití es más grave, machi. Mucho más grave. Mucho más grave. Pero no empezó así grave.
No. Empezó chiquito y terminó ahí. Bueno, aquí no está chiquito ya. Está, Cada día crece más. está a medio camino. Entonces tú ves, por ejemplo, que cambiando de tema, yo decía a Carlos que hay un trabajo en Diario Libre a propósito de los 887 policías que pusieron en retiro. Sí. Hay un trabajo, el trabajo dice que de esos 887 hubo 808 jóvenes que fue que pidieron el retiro de forma voluntaria. Y según lo que dice, es que le encuentran poco atractivo la carrera policial. En la moderna forma de gerencia se dice que se buscan resultados de parte de los empleados mediante los incentivos y no mediante la presión. Quizá es un asunto que se refleja ahí en cierta forma porque en la policía en base a rango, a superioridad, es que se busca que los que están abajo cumplan con sus deberes. Pero en este caso, precisamente la falta de incentivos y de beneficios marginales, como que puedan significar quizá una mejoría para la familia mediante un seguro médico o mediante otros incentivos, podríamos decir, son los que desmotivaron a ese grupo de muchachos a seguir en la institución. Bueno, no son tan muchachos, lo que pasa es variopinto, según me explicaban, el tema de los retiros. Pero recuerda que cuando tú te retiras, tú te vas con el último salario que tienes. Y hay gente que ciertamente tienen, por ejemplo, un salario de 17 mil pesos, pero con los incentivos te pueden llegar a 60, 40 mil pesos. Y ya han cumplido el tiempo reglamentario y se sienten con ánimo con salir de la policía e ir a prestar su servicio a otro lugar. Y aprovechan esa situación también. Pero lógicamente, aquí el problema está, como titula el periodista, no es atractivo ser policía. Con 5 mil pesos mensuales, nadie quiere estar ahí. 17 mil un coronel y con incentivo puede llegar a 40. Nadie quiere estar en la policía. Y es tanto así que según la información, ahora para la apertura de nuevo ingreso solamente aplicaron 1.100 ciudadanos para ingresar a la policía. Ante una situación así, de exposición, si eso parece la carrera de agronomía. ¿Usted recuerda que las universidades cerraron esa carrera? Sí, porque no iba a nadie. Vamos a terminar sin Policía Nacional. Óyeme. Si no ponemos correctivo. Yo siempre relato que mi mamá estaba interna en un hospital de Brooklyn. Yo voy por el tren al hospital a ver a mi mamá, ¿qué pasa? Y cuando bajo, veo Alma Mater. Digo, ¿y qué es esto? Alma Mater, aquí, déjame ver. Una base de taxis, todos agrónomos. Ajá. Todos agrónomos que vivían en Brooklyn, Nueva York. Digo, ¿y qué pasó ahí? Decidieron irse todos. Entonces, con un grave problema, Machi. No tenemos confianza en los policías que están actualmente y no van a ingresar nuevos. ¿Qué va a pasar? Bueno, olvídanos, no nos quedaremos sin policía. Bien, pero ¿cuándo es que vamos entonces? Ahí volvemos al mismo problema. ¿Cuándo es que vamos a tomar el cuerno por los toros? O el toro por los cuernos. Cuando haya voluntad política. Voluntad política. Porque el solo hecho de aprobar, como le decía yo al diputado y vocero del PLD, del Pío Báez, no es garantía la aprobación de la nueva ley de policía de que la cosa va a funcionar mejor. No. Eso no es garantía para nada. Entonces todo se conduce, Machi, al mismo tema. La voluntad política de que las cosas mejoren. Quien nace mal, vive mal, no puede muere bien. mal. No puede terminar bien. Y eso es la policía. Eso es la policía. Y no es que uno esté en contra de la policía, como piensan muchos. Porque hay gente que cuando uno opina sobre el tema, primero entienden que uno está defendiendo a los delincuentes y que está en contra de la autoridad. Pero a cada quien hay que respetar la forma de pensar. Pero en ningún razonamiento de lo que hacemos en este programa va
sobre la base de esa lógica, por el contrario. No. Es tendente a que las cosas mejoren. Nosotros sabemos que no podemos pasar un día sin policía. Sin embargo, esa policía no está rindiendo todo lo que debe rendir, ni cerca de eso. Que ante los ojos de la policía esté ocurriendo lo que existe en el 9 de la carretera Duarte, eso no es imposible. Eso es inaceptable. De cualquier punto de vista, eso es inaceptable. Un grupo de probó combates, rompiendo vehículos y entrándole a golpe a los pasajeros que por equivocación se montaron en un taxi que no estaba aprobado por ellos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No debe seguir así. Bueno, pero lo del asunto de también lo de la policía, quizás mejores salarios, mejores incentivos, o quizás de cierta manera hacerla un cuerpo menos militar, más civilista, y quizás darle cierta posibilidad de espacio al sentido común de parte de lo que es el mando de esa institución. Podría ser, bueno, pero es una de las cosas que se sufren también aquí en el país, señores. Bueno. El problema está, Carlos, que hablar de la reforma policial pura y simple no nos resuelve. No nos resuelve el problema. Porque lamentablemente las inconductas... Es una cultura policial que hay en ese sentido. Ha mejorado del tiempo que me refiero a esta parte, ha mejorado un tanto. Pero en vez de hacerse más responsable, se ha hecho indiferente en muchos casos. Muchas autoridades policiales que miran para otro lado frente al delito que se comete delante de ellos. Entonces no es que ha mejorado tanto, Maxi. La situación ha ido empeorando. Pero ya no ocurre lo que ocurría antes. Tú no sabes de lo que yo estoy hablando entonces. La policía, durante la época de la Guerra Fría, era un instrumento político del poder. Bueno, sigue siéndolo ahora en menos magnitud porque son diferentes las realidades. Bueno. Posiblemente tenemos una policía... De eso estamos hablando. Claro, pero son diferentes. Estamos ubicando en el contexto actual. Tú dirás, bueno, ya no es la policía represiva netamente, que no podía haber un joven inquieto. No es esa policía hoy día, pero sigue siendo represiva, porque esa es su naturaleza, lo que tú planteabas hace unos días. Sí, y es un cuerpo policial al servicio también. La policía tiene que reprimir. Si no, no es policía. Bueno, se supone que la función principal, y es el gran reto, es preservar el orden público. Sí, y eso se hace con prevención. Lo que pasa es que, como hablaba ayer con Feli, es más fácil reprimir que prevenir. Y todas nuestras iniciativas de cara a enfrentar los problemas que tenemos, eso es la base de la represión. Pero mira lo que están haciendo. Ya han vuelto a las redadas. Eso viola todos los derechos ciudadanos. No redadas. Muchas personas que no tienen ningún tipo de problema con el delito caen presos en estas redadas. Y tienen que depurarlo, y a lo mejor tiene la familia que buscar recursos para sacarlo del mal momento. No puede ser. Bueno, pero también hay que tener pendiente que muchas de las actuaciones de la policía, lo que la colocan en muchos casos, son como un cuerpo que se debe a sí mismo. Como decíamos ayer, la cuestión de
como la forma en que ellos actúan cuando la agresión es contra uno de sus miembros, y también la prontitud con que resuelven unos casos más por encima de otros, cuando son casos que realmente le afectan en términos de imagen a la institución o a la misma jefatura, ellos son más diligentes. Mira como una crítica reciente que se ha hecho, hay una niña desaparecida desde hace ya casi un mes, y no ha habido una investigación valedera para dar con su paradero. Mientras tanto, a un exfuncionario, Víctor Díaz Rúa, le quitan un reloj y el reloj aparece en cuestión de horas prácticamente. Entonces son de las cosas que la gente le indignan con respecto a un cuerpo del orden que debería estar actuando con equidad en comparación con todos. Eso es lo que estamos hablando. ¿Al servicio de quién? Yo lo dije. No, al servicio de ellos mismos. ¿Al servicio de quién está la policía? Sin embargo, nosotros se la pagamos. Mal paga. Y ellos aportan muy poco. Para que eso cambie.